En los anales de la historia vikinga se encuentra un nombre que evoca misterio y audacia, Ragnar Lothbrok. Este legendario rey vikingo y guerrero ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva, pero su destino final sigue envuelto en un velo de misterio y especulación. Ragnar Lothbrok, cuyo nombre significa pantalones peludos, era conocido por su astucia, valentía y habilidades marítimas sobresalientes. Según las sagas nórdicas, este intrépido líder vikingo navegó por los mares en busca de fama y fortuna, sembrando el caos y el terror en su camino. Sus incursiones bélicas se extendieron por toda Europa occidental, asolando ciudades costeras y monasterios con una ferocidad implacable. Los relatos hablan de sus ataques exitosos en tierras extranjeras, dejando un rastro de destrucción a su paso y ganándose el respeto y el temor de sus enemigos. Pero fue en su intento de invadir el reino de Northumbria, en el norte de Inglaterra, donde la leyenda de Ragnar Lothbrok alcanzó su punto cumbre. Según las sagas, Ragnar fue capturado por el rey Aelle de Northumbria, quien buscaba venganza por los ataques vikingos. Sin embargo, el destino que le aguardaba a Ragnar en manos de Aelle estaba lejos de ser una simple ejecución. Se dice que Aelle, ávido de venganza, ideó un castigo a la altura de la fama y el atrevimiento de Ragnar. Fue arrojado a un pozo profundo, una oscura cima que albergaba aterradoras serpientes venenosas. En ese abismo, entre los siseos de las serpientes y el veneno mortal, Ragnar enfrentó su destino final. Pero aquí es donde el misterio se cierne sobre la historia de Ragnar Lothbrok. Aunque las sagas cuentan su muerte en manos de Aelle, algunas teorías sugieren que su destino podría haber sido diferente. ¿Podría haber escapado de alguna manera? ¿O pudo haber sobrevivido a su supuesta muerte, cambiando su identidad y viviendo en el anonimato? La figura de Ragnar Lothbrok ha trascendido los siglos y ha sido inmortalizada en la cultura popular. Su legado como un audaz líder vikingo perdura en historias, canciones y leyendas. Pero el misterio que rodea su destino final, el enigma de su muerte o posible supervivencia, continúa intrigando a los amantes de la historia y avivando la llama del misterio vikingo. Existen teorías que sugieren que Ragnar pudo haber escapado de su supuesta ejecución y haber adoptado una nueva identidad para vivir en el anonimato. Según esta versión, Ragnar habría utilizado su astucia y conocimiento de las tácticas vikingas para burlar a sus captores y desaparecer en la clandestinidad. Otra teoría plantea que Ragnar podría haber sido capturado y llevado como prisionero a otro lugar, en vez de ser ejecutado inmediatamente. Según esta hipótesis, Ragnar podría haber sido llevado a una corte extranjera, donde habría vivido el resto de sus días como prisionero o incluso como un asesor militar. Es importante tener en cuenta que estas teorías son especulativas y carecen de pruebas concretas. La historia de Ragnar Lothbrok se basa principalmente en las sagas nórdicas, que son relatos legendarios y mitológicos que pueden contener elementos ficticios o exagerados. Por lo tanto, es difícil separar la realidad de la ficción y determinar con certeza qué sucedió realmente con Ragnar Lothbrok después de su supuesta captura. Sin embargo, es precisamente este misterio y la falta de información verificable lo que ha alimentado la fascinación y el debate en torno a la figura de Ragnar Lothbrok. Su legado como un líder vikingo valiente y audaz perdura en la memoria colectiva, y su destino final sigue siendo objeto de especulación y misterio. Así, entre las sombras del pasado, Ragnar Lothbrok permanece como un enigma, un símbolo de intriga y valentía que nos invita a adentrarnos en los misterios de la historia vikinga y descubrir que hay más allá de las leyendas. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para no perderte futuras historias emocionantes. Déjame un comentario para saber qué te ha parecido esta fascinante narración.